hace frío, pero ojalá con la estufita y aquí el ambiente se mejore la temperatura. Bueno, la idea de hoy día vamos a comenzar a hablar de cultivo, les vamos a hablar desde la semilla hasta preparar el extracto, nos vamos a demorar varios días. Creo que deberíamos tratar de fijar una hora hasta cuál hacer la reunión, porque vamos a detenernos en algunos momentos, vamos a conversar. Así que yo les voy a dar la presentación, pero antes, Francisco, ¿sí? Francisco, él, digamos, tiene un grow shop, digamos, no sé si, o está, digamos, comenzando con un tema de un grow shop, o sea, vende insumos de cultivo. Y la idea es que viene a presentar, digamos, una propuesta, una posibilidad. Digamos, la idea es un poco focalizar el tema en los usuarios medicinales, así que le vamos a dar unos minutos para que nos cuente cuál es su propuesta. Hola, mi nombre es Francisco, José. Bueno, yo soy fonoaudiólogo. La verdad es que empecé trabajando en un grow shop y igual me di cuenta que los productos eran baratos y los vendían súper caros. Así que, bueno, como tengo pocas horas de trabajo, decidí iniciar una empresita. ¿Ya? Y empecé a vender insumos de estos de cultivo a un precio un poquito más razonable de lo que tenían los otros grow shops, los otros negocios. Y bueno, la idea es que, como yo sé que ustedes están interesados en poder cultivar y necesitan de las carpas, de estos sistemas de iluminación, que igual son un poquito caros, sobre todo el tema del sistema de iluminación, a mí me sale súper caro. Yo decidí hacer una oferta a ustedes como usuarios y ojalá juntar un grupito de personas y yo prácticamente como que prestar la empresa, obviamente igual yo recibo alguna comisión y que salga lo más barato posible de todo esto. Yo traje unas semillas que son medicinales según me las vendieron, las compré en Valencia, España, y me las vendió un bioquímico de allá. Bueno, las cultivé, las probé y realmente tienen efectos más corporales, no son psicoactivas, no me dan mucha energía, sino que son más relajantes y realmente tiene ese efecto por lo menos. Eso igual se lo comentaba a Fernando, que ojalá él las pudiera probar y conocerlo. Ya, pero lo que yo quería era ofrecerle estos kits completos y tengo precios por si una persona los quiere. Pero en caso de que ustedes se pudieran reunir bien y dijeran ya 5 personas queremos comprar, ya yo mando a pedir a Santiago y les soy súper franco en cuanto a la comisión. Y compramos los kits entre 5, entre 10 y yo simplemente serviría como casi intermediario. Vuelvo a insistir con alguna comisión que igual yo creo que igual he trabajado en esto, entonces me corresponde. Y bueno, yo no estoy en contra del lucro, sino que estoy en contra del sobrelucro, pues cuando ya son así como una máquina de hacer plata. Y que también eso a mí me permite trabajar con ustedes porque me gusta, pues, me hace como más grato el estar haciendo algo para la gente, pues. No estar siendo una máquina de plata, no. Entonces, por eso yo igual aquí dejé los precios, me gustaría dejarlos y para no interrumpir tanto que al final ustedes puedan ver los precios, conocerlos. Si alguien me puede dejar su correo, yo se lo mando por correo y igual me gustaría seguir viniendo para poder aprender más porque nunca se deja aprender y entonces que nos estamos comunicando siempre, pues. Entonces a poco igual ustedes se pueden ir acercando a mí, yo los puedo ir anotando y yo puedo reunirlos para que hagamos la compra grande y insisto, así tratar de entregarles los precios lo más legal posible, porque ustedes sepan bien cuánto a mí me cuestan, quizás como un antiempresario que vaya a decir una y eso, pues, eso para que ustedes controlen más o menos lo que yo, en caso de que quieran trabajar conmigo, lo que yo estoy ganando. Y insisto, para que ojalá sea un servicio para ustedes igual, un beneficio. Vale, eso. ¿Ya? Yo voy a dejar esto y al final lo vean para interrumpirlo. ¿Vale? Y ahora ya. La idea, y esto nos vamos a demorar un par de días en completar, digamos, por lo menos todo el curso. ¿Esto lo van a mandar? Sí, nos vamos a mandar todas las presentaciones. Bueno, la idea, les voy a hablar un poco, ahora vamos a hablar de la planta, cosa que hemos evitado un poco durante las presentaciones anteriores. Entonces vamos a hablar de lleno de lo que es cultivo, como decir, desde la semilla hasta la preparación de la medicina, dependiendo de qué tipo de medicina vamos a intentar preparar, ¿ya? La idea es que me vayan haciendo el tiro las preguntas, que nos vayamos deteniendo todo el tiempo que sea necesario en cada punto. Si es necesario retroceder, vamos a retroceder, pero la idea es que vayan quedando claros todos los puntos, todos los temas, ¿ya? A ver, bueno, vamos los puntos, o los tópicos que vamos a hablar durante estos par de días.
Lo primero vamos a hablar de la botánica de la planta, las fases del cultivo, los tipos de cultivo exterior, interior, los elementos que se requieren para cultivar, las distintas etapas del cultivo en términos de ya más precisos, entrando en cada detalle, y las técnicas de cultivo, las técnicas de manipulación. Después vamos probablemente a incorporar ya lo que es la elaboración de los preparados, las tinturas y otros elementos. ¿Ya? Entonces vamos a empezar con la botánica, la planta. Primero, su distribución. La cannabis es una planta que está en todo el mundo, en todos los continentes, excepto en la Antártida, obviamente. Y si se dan cuenta, está en Norteamérica, en Sudamérica, en Asia, en África, en Australia, está en todas partes. Esta es su distribución, digamos, inicial. Ahora probablemente la distribución no sea tan amplia dado la prohibición, pero lo que se reconocen es que hay ciertas zonas en donde se han recolectado lo que se llaman las cepas autóctonas, o sea, las originales, que vienen principalmente de Centroamérica, Colombia, aquí cerca de Asia, en Afganistán, y en África principalmente diría que son los representantes más importantes. Esto comienza, digamos, la recolección de estas plantas, la recuperación de estas plantas comienza en los 80, y de los 80 hasta ahora lo que ha sucedido es que los breeders, estas personas que se dedican al cultivo de plantas de cannabis, han tomado plantas de distintos lugares del mundo, la han ido cruzando y cruzando y han sacado nuevas plantas, y hoy día la variedad es inmensa. Si comenzamos con, no sé, 10 cepas originales, hoy día deben ser miles las cepas que uno tiene disponibles. ¿Por qué? Porque han sido tomado, no sé, una colombiana con una afgana y se han cruzado y se tiene una planta nueva y después se vuelven a cruzar, y así sucesivamente. Por eso nos vamos a encontrar con una variedad inmensa de plantas. Pregunta, ¿Sí? ¿hay semillas transgénicas? Sí, en realidad no. La pregunta es qué entendemos por transgénico, Sí. porque digamos esa es la primera, podríamos decir, discusión. Ya. Si entendemos transgénico como las técnicas de ingeniería genética moderna, no. Lo que se ha utilizado es cruciselección. Eso es básicamente lo que se maneja, que es una forma, digamos, que es transgenia, entre comillas, pero digamos es natural. O sea, uno utiliza la biología propia de la planta, no la interviene y va seleccionando distintas características de distintas plantas y las va cruzando y las va seleccionando. Por ejemplo, toma una planta productora que produce mucho cannabis con otra que es muy potente y las cruza y después selecciona la que tiene, digamos, las características de ambas. Produce y digamos, productora y potente. Pero en general no hay ingeniería genética de por medio. O sea, no hay una manipulación, digamos, por DNA ni introducción de genes foráneos, no existe eso. Y no tiene mucho sentido tampoco, porque en realidad lo que le interesa al cultivador en general, disculpen, chicas, está ya fuera, ¿podía? En general lo que se anda buscando ciertas características y con cruce y selección simple se pueden manejar muy bien estas plantas, mendelianas, entonces no hay problema. Bueno, la planta tiene diversos digamos, elementos, tiene sus flores, que también se le denominan cogollos, tiene semillas, tiene tallos, hojas y raíces, ¿cierto? Disculpa, cogollo y flor es lo mismo. Es lo mismo, son sinónimos. Ah, ¿Ya? O sea, las flores, de hecho nosotros no hablamos mucho de cogollo, vamos a hablar de las flores, pero son sinónimos. O sea, Eso, cuando así dice- la conocía yo, como cogollo. Claro, el cogollo es la flor de la cannabis, y generalmente, claro, de forma más Ya. coloquial se llama cogollo, pero en realidad son las flores. Entonces tenemos flores, semillas, tallos y hojas y sus raíces. Además, digamos, existen plantas hembra y plantas macho, les vamos a hablar un poco más adelante de eso. Y aquí tiene ciertas diferencias, digamos, estructurales. Por ejemplo, aquí aparece un macho. No se nota muy bien, pero lo que se ve es que tienen estas flores, así que son como unos capullos que cuelgan. Esta es la planta macho. Mientras que el cogollo es una flor compacta, sin estas como capullos que cuelgan. Yo hace poco tuve una que me dijeron que era macho y ahora que lo estoy viendo ahí, pero tenía esas como cositas y yo pensé que eran semillas. No, Que estas la son... reventé Y salió un polvito, ¿no? Ya, eso es polen. O sea, este saquito es como una bolsita que cuelga, que tiene un tallo, que cuelga como coquitos colgando, y que cuando llegan a un cierto punto de madurez se abren y liberan el polen, que es un polvito blanco, o amarillo en realidad, un polvito. Y en general el plantas macho se llena de estos capullos, y digamos, ese es su rasgo característico. Ahora, el macho no es muy útil en términos de terapéuticos, lo que uno anda buscando en realidad son las plantas hembras. Los machos en general los vamos a descartar, los vamos a eliminar, digamos, es nuestro enemigo, los vamos a sacar de nuestros cultivos. ¿Y las hermafroditas?
Las hermafroditas. Existen también las plantas hermafroditas. Puede suceder que una parte de la planta tenga flores, por ejemplo, tenga cogollos, pero en otro lugar de la planta encuentre estos mismos sacos con polen. Y eso existe, se llama planta hermafrodita. Generalmente ocurre, el hermafroditismo ocurre cuando la planta se estresa. Cuando la planta hembra se estresa, tiende a, como un mecanismo de supervivencia extremo, revertir su sexo, comenzar a hacer polen para intentar autopolinizarse y sacar semillas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando las plantas se estresan, generalmente aparecen estas bolsitas de polen en la parte más inferior, la parte más baja de la planta. Por eso hay que tener siempre que estar mirando la planta completa. Uno cuando cultiva siempre tiene que mirar desde arriba a abajo y revisar generalmente la parte inferior de la planta, porque pueden aparecer un par de estos digamos, bolsitas, y si aparece uno y se abre, te va a polinizar toda la planta. Entonces hay que ser muy cuidadosos. ¿Y las hojas cuando se ponen amarillas así como con puntitas? Porque eso me pasó a mí. Eso generalmente es una plaga, es una peste. Al final vamos a hablar de eso, pero generalmente cuando la hoja tiene puntitos, así como bien puntiformes, son arañitas, que es una plaga que es muy común en la cannabis, que es como la plaga que todos eventualmente vamos a tener, y es que aprender a manejarla y todo eso. Pero generalmente es una plaga. Entonces tú tomas esa hoja, la miráis por el inverso, van a ver unos puntitos muy chiquititos, que son la plaga, y ahí van a estar la arañita. Hay que mirarla con lupa. Que mirarla con lupa. Sí, Claro, que nosotros como vimos que tenía súper poca hoja y pues nos dijeron que era macho, como que después ya la dejamos ahí hasta que se secó. En general, los machos no son muy útiles para uso terapéutico. Es de interés solo para los que van a producir semillas y van a, digamos, producir nuevas plantas, pero en general, para un usuario común y corriente terapéutico, el macho en realidad no es útil. Y le recomiendo sacrificarlo rápidamente si es que aparece un macho entre sus plantas. ¿Qué me quiere decir? Sí, yo quiero decir que a pesar de que nosotros no le damos mucho uso a las plantas macho, la comunidad Rastafari hace hartas cosas con ellos. Nosotros particularmente no tenemos muchas ideas de por qué funcionan, ni cómo funcionan, ni cómo usarlo, por eso preferimos como mantenernos un poco alejados del uso de las plantas macho, pero de que se puede, parece que hay una comunidad grande que lo hace. Siempre el problema es que el polen. Si se abre uno de estos copullos y libera el polen, va a polinizar todo lo que hay y se te va a llenar la flor de semillas, va a perder potencia, va a perder calidad. Entonces, en general, la recomendación es evitar los machos. Y entonces apenas aparezcan estos saquitos, hay que retirarlo, hay que retirar la planta, o hay que retirar, incluso si la planta es hermafrodita. Por ejemplo, tenemos casi todas hermafroditas y aparecen 2, 3 de estos capullos, uno los puede retirar y puede seguir cultivando la planta. ¿Ya? Puede hacerlo. Pero hay que tener mucho cuidado, porque no puede quedar ni uno, y ahí hay que ser cuidadoso. En general, yo le recomendaría mejor sacrificar la planta si es que se puede. Si no se puede, digamos, la única planta, o estoy un poco necesitado de sacar cannabis, la opción es eso, retirar todos los sacos. Pero tengan mucho cuidado, porque si queda uno, le puede quedar la grande. ¿No puedes separar? ¿Ah? Alejarlo del grupo. También alejarlo, pero muchas veces uno no tiene mucho espacio, pero si uno pudiera separar esa planta, alejarla de las otras plantas, sería una buena opción. Igual el radio de alcance del polen es como de kilómetros. Eso también, bueno, debemos conversar. Cuando uno cultiva en exterior, generalmente puede ocurrir eso. Uno puede tener puras plantas hembras sin ningún macho, pero hay un macho de un vecino ahí a 2 kilómetros y el polen llega y es capaz de fertilizar. Por eso no tiene escante todo. Por eso las condiciones de interior son más controladas y nosotros generalmente recomendamos esa forma de cultivar. En exterior hay que ir teniendo esas recomendaciones, requiere más cuidado, las plagas son más complicadas, entonces generalmente nosotros lo que recomendamos y lo que les vamos a hablar principalmente es de cultivo en interior. En exterior es bien similar, uno extrapola los mismos conceptos, pero tiene que tener ciertos cuidados más particulares, ¿ya? Ahora, les voy a hablar de lo que generalmente lo más importante de la planta, que es el apical. Digamos, la flora apical, el cogollo apical, la flora apical, es, digamos, la flor que está en la punta del tallo, sea un tallo o que tenga varios tallos, la planta, cualquiera de esas, la punta del tallo, esa es la flor apical. ¿Y por qué es tan relevante? Porque aquí se concentra la mayor parte de los nutrientes y la energía de la planta. Entonces, podríamos decir, el apical, es la flor que tiene más potencia, que tiene mayor concentración de cannabinoides, donde vamos a generar más medicina, podríamos decir. Y muchas de las técnicas de cultivo, las consideraciones apuntan a tener hartos apicales gorditos, lo más gorditos posibles.
Entonces vamos a ir aprendiendo después ciertas técnicas en donde le vamos a dar prioridad a este apical. Vamos a tratar de sacar una planta que tenga varias puntas, ¿sí? Para tener varios apicales, y además vamos a quitarle energía a las plantas, así como a los tallos que están más en la parte inferior, y le vamos a dar como preferencia al apical. Pero tengan presente este concepto apical, el cogollo apical, porque vamos a estar recurrentemente hablando de este cogollo. Yo tengo una pregunta. Dale. Si tienes una planta que no podas, que no trabaja, ¿te sale un solo apical? ¿O te pueden salir más apicales? Depende principalmente de la cepa, diría yo. Hay ciertas plantas que tienen una tendencia a ser espigadas y largas, que tienen como un solo centro de crecimiento, mientras que hay otras cepas que tienden a tener más puntas. Ahora, es difícil sacar, diría yo, más de 5, 4 puntas sin una poda. Generalmente las plantas no tienen muchas puntas. Tienden a ¿cómo se dice? Verticalizar digamos, su crecimiento, así como esta que tiene una punta casi bien larga, como una tasativa, mientras que esta que tiene estas, digamos, como puntas que la acompañan, generalmente requiere trabajo, requiere, digamos, meterle tijera, meterle poda. Pero en general va a depender de la planta. Hay plantas que les gusta más que las poden y tienen estas puntas, y hay otras plantas que en realidad es bien difícil lograrlo porque no les gusta mucho la poda, y eso ya ahí entramos en temas más sutiles, más puntuales, de que cada planta responde de forma distinta muchas veces a estas podas y a estas técnicas de cultivo. Cuando te refieres a eso, ¿te refieres al corte apical? El corte apical, o la poda apical, ahí vamos a ver, o sea, más adelante vamos a hablar porque hay distintos tipos de poda. Entonces, en general uno lo que hace, digamos, podar el apical para sacar 2 tallos y devolver, y así va uno multiplicando el número de puntas que tiene la planta, ¿ya? Pero en general hay, digamos, 2 tipos de plantas, las índicas y las sativas. Hemos hablado un poco de eso ya, y yo creo que ya manejan estos conceptos, pero la idea es que la sativa es una planta mucho más larga, más alta, puede llegar a los 4 metros en algunas condiciones. Tiene, digamos, los cogollos son menos compactos que estas, y los densos como más pequeños, menos compactos, pero generalmente son más potentes, tienen mayores concentraciones de THC, más potentes, digamos, en el sentido psicoactivo. Generalmente las índicas son plantas más pequeñas, más gorditas, con una hoja más grande, y digamos con cada uno de sus podríamos decir, de sus dedos, claro, de los dedos de la hoja, más anchos, y esas son algunas de las características fenotípicas, o sea, que uno puede observar en la planta. Plantas más bajas, más chatas, tiene generalmente ciclos de vida más cortos, tiene periodos de floración más cortos. Por ejemplo, una índica generalmente su periodo de floración es de 2 meses, un poco más, y hay sativa aquí que puede llegar a los 4 meses de floración. O sea, en condiciones exterior uno estaría cosechando en mayo, junio, incluso algunas las sativas más puras, que son 100% sativas, o sea, que no se ha cruzado, no tiene ningún componente índico, puede llegar a tener 16 semanas de floración, o sea, 4 meses, un poquito más incluso. Entonces, estos elementos uno los tiene que considerar antes de cultivar, porque cultivar una planta, por ejemplo una sativa pura en un indoor, es difícil, porque la planta crece, se demora muchísimo en florar, o sea, va a tener casi medio año la planta dentro del indoor para eventualmente cosechar. Generalmente uno en indoor, en una carpa, trata de elegir índicas o híbridos, que tengan, digamos, una mezcla de índico y sativa. ¿Cuál plantaron en Santiago donde la Ana María Gamboa? Plantaron varias cepas, en general, creo que son 4. Durgamata, guapa, unas automáticas y eso. Esos son índicas en general. O sea, híbridos entre índicas y sativas, pero más precisamente índicas. Bueno, los híbridos que le había nombrado es cuando yo tomo una índica y la cruzo con una sativa, y que me genera ahí, sus hijos son un híbrido, o sea, son una planta que tiene ciertos elementos de la índica y ciertos elementos de la sativa. Y aquí aparece, yo recién me había preguntado de cruce y selección. Yo puedo tomar una índica, cruzarla con una sativa, y en los hijos voy a encontrar híbridos, que son, digamos, cada hijo es distinto de uno del otro, cada semilla va a ser distinto de uno del otro, y yo voy a seleccionar la que me interesa porque tiene cierta característica en particular que me interesa. Puede ser que produzca hartos gramos de cannabis, o que sea potente, o que sea resistente a alguna plaga, o eventualmente otras características, ¿ya? Pero lo que nos vamos a encontrar principalmente, y lo que se vende más ampliamente, son los híbridos. Es muy difícil encontrar plantas índicas puras o sativas puras. Generalmente ya está todo medio cruzado, entonces en realidad es difícil encontrar
plantas puras. Ya, el ciclo de